Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y continuamos el texto de la semana pasada del Evangelio de San Mateo, que como les expliqué, forma parte del capítulo 18, que es un capítulo específicamente dedicado a pensar la comunidad en sí misma, la comunidad de Jesús en sí misma. Y de todo lo que trae ese capítulo, en los domingos del tiempo ordinario solamente leemos estos dos fragmentos. Y los dos tienen que ver con las transgresiones, los problemas, las tensiones intracomunitarias, tan habituales, porque bueno, en las comunidades ocurre esto, ocurre que, podríamos decir, usando el lenguaje de la parábola de hoy, unos le deben a otros, y eso es así. La semana pasada nos planteaba ciertas condiciones de organización de la comunidad en donde si un hermano peca contra ti, se lo dices, si no se corrige, vas a un testigo o dos, si no se corrige, vas a la asamblea, si no se corrige, queda afuera de la comunidad. Pero con esta trampita, cuando algo queda fuera de la comunidad se convierte en objeto de la evangelización, es decir, en objeto del trabajo de esa comunidad, ¿no? Entonces, nadie queda fuera de la comunidad, pero es verdad que las comunidades necesitan organizarse de alguna manera, y entonces, como toda comunidad, por muy anticipo del reino que sea la nuestra, todas las comunidades necesitan una organización y Jesús plantea, en cierto modo, de manera muy realista, él no es una persona muy práctica, pero de manera muy realista plantea, bueno, ¿cómo podemos hacer en esos casos en que la comunidad entra en profundas tensiones? Y esto ha pasado ya en las comunidades del siglo I, imagínense, mucho después también, hasta hoy. Entonces, bueno, no siempre es posible mantener la comunidad en torno a todos sus miembros. Algunas veces, algunos de esos miembros se excluyen, se van. Bueno, pero hoy nos plantea otro aspecto, que no tiene que ver con lo que pasa con este miembro que roza con aquel miembro, con este que peca contra aquel, sino que tiene que ver con cómo todo eso ocurre en nuestro corazón. ¿Qué pasa en el corazón del hombre en relación a su hermano? ¿Ven? Así termina la parábola de hoy. Dice, lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esa yo creo que es la frase central del texto de hoy. Porque el texto de hoy no plantea cosas externas, no plantea cosas de organización de la comunidad, plantea cuestiones que tienen que ver con el corazón de aquellos que están implicados en la organización de la comunidad. Si hay perdón de corazón, incluso cuando se llega a la situación de tener que decirle a alguien, mira, no puedes seguir en esta parroquia, no puedes seguir en nuestro grupo. Lamentablemente no tienes un trato humano adecuado, por lo menos con un mínimo para poder mantener un diálogo intracomunitario. Pero si todo eso viene no solo precedido, sino continuamente acompañado por el perdón de corazón, entonces incluso ese gesto se transforma, como lo vemos en las cartas de Pablo, cuando él habla de los problemas adentro de las comunidades, ¿no? Se transforma en algo terapéutico, porque incluso la exclusión consiste en tratar de mejorar la vida del otro. ¿Ven? Entonces, hoy hablamos de lo mismo y no de lo mismo, porque hablamos de los problemas en la comunidad, pero hablamos de cómo esos problemas inciden adentro del corazón de cada uno de los miembros de esa comunidad. Y así comienza el texto de hoy, ¿no? Pedro le pregunta a Jesús algo que parece puramente formal, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero ya la formulación misma de la pregunta, tan intensamente individual, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Hace que esta pregunta no sea tan estrictamente formal. Es una pregunta que tiene que ver con algo que me pregunto yo interiormente.
cómo recibir a mi hermano que continuamente está, no sé, es una mosca dentro de la comunidad, dentro del grupo, dentro de lo que fuere, ¿eh? ¿Cómo lo recibo? Aquí adentro. Y entonces Pedro le da una medida, digamos, muy buena, ¿no? 7 veces lo perdona, eso es mucho. De hecho, no llegamos a perdonar 7 veces lo mismo, normalmente. 7 veces lo perdono. Pedro debe estar creyendo que ha entendido el catecismo al extremo. Y entonces Jesús le contesta con una frase hecha, porque es una frase que se utiliza ya en Génesis, y además con el mismo problemita de frase, porque aquí dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o hasta 77, se puede entender de las dos maneras, pero de todos modos quiere decir una cantidad innumerable. Y se opone a la venganza innumerable que tenemos los seres humanos, ¿no? Esta frase se usó en Génesis, capítulo 4, para cuando Lamec, el último descendiente donde ya la maldad de Caín ya se ha aumentado al extremo, este último descendiente de esa línea, le dice a sus esposas, bueno, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. O sea, utiliza el mismo sintagma. Entonces, frente a un hombre cuya maldad, digamos, es capaz de asumir esas cifras, Jesús dice, en el corazón del cristiano, en el corazón del que pertenece a esta comunidad, tiene que anidar un perdón 70 veces 7. O 77 veces, no importa. 70 veces 7. Es decir, un perdón innumerable, máximo. Y para eso, para ilustrar eso, va a traer una parábola. Una parábola exclusiva de San Mateo, no la encontramos en los otros evangelios, la llamamos la parábola del servidor sin entrañas. Bueno, una parábola compleja. Es bastante clara, porque bueno, cuando uno lo lee entiende perfectamente el concepto al que apunta Jesús. Eso no hay ninguna duda. No es complicada en ese sentido. Es compleja en el sentido en que tiene muchas aristas desde las que mirarla. Empieza por plantearnos una parábola que es parábola del reino. Por eso se parece el reino de los cielos y después se pone a hablar del rey y del servidor y entonces uno dice, ¿dónde está aquí la parábola del reino? Pues lo normal, en las parábolas del reino, el objeto de meditación es el reino en sí mismo. El reino de los cielos se parece a un tesoro, el reino de los cielos se parece a una perla, el reino, ¿ven? El reino de los cielos crece como una semilla, ¿verdad? Pero el objeto es el reino. Incluso un especialista muy importante en las parábolas, Charles Dodd, que tiene un libro llamado así, Las parábolas del reino, ¿no? Esta la descarta como parábola del reino. Dice, bueno, se ve que en la época de San Mateo la frase, el reino de los cielos se parece a, se había convertido en un cliché narrativo, y entonces él lo pone aquí un poco por automatismo, pero no se trata de una parábola del reino. Eso dice Dodd. A mí me gusta muchísimo el libro de Dodd, pero realmente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que justamente acaba de plantear una meditación sobre la acción humana de la comunidad. Ahora nos va a plantear esa comunidad en su dimensión invisible, porque el reino tiene una dimensión invisible entre nosotros, no lo vemos, pero es la verdadera fuerza que está cohesionando a los miembros de la comunidad y lo que le está dando su verdadera forma a esta comunidad, que no es una organización sociológica, no es un club de barrio, ni es la sociedad de los que se proponen practicar las doctrinas de Jesús. Realmente es el anticipo, no es el reino tampoco, pero es el anticipo del reino. Estamos ensayando reino, ¿no? Y entonces esta parábola nos cuenta bajo qué condiciones nuestra comunidad no es una mera comunidad sociológica.
¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, precisamente, el centro de esas condiciones son el perdón. Y el perdón que ocurre en el corazón de cada uno. Claro, eso no lo puedo medir desde afuera. Eso no lo puedo medir desde afuera. Yo no sé cuánto perdonan los demás. Pero sí puedo ver mi corazón y ver si soy capaz de aceptar al hermano que hace 3 veces lo mismo. Entonces, el perdón del corazón es algo que sí tiene que ver con el reino. Es tan invisible como el reino, ¿no? Pero sí tiene que ver con el reino. Y marca la diferencia entre una comunidad de relaciones sociales y una comunidad que está organizada en torno a este Jesús, que eso es el reino. Bueno, pero hay alguien que ve ese corazón. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Entonces es una parábola del reino, pero es también una parábola escatológica, nos plantea una condición de juicio futuro. Lo mismo hará. Es decir, cuando leo la parábola lo veo al rey actuando hoy, pero resulta que esa actuación hoy de Dios, evidentemente la parábola tiene una dimensión alegórica, en donde el rey representa a Dios, esa actuación de Dios hoy es también una actuación que guarda algo para el futuro, es decir, Dios actúa hoy, me perdona al nivel de este rey, ¿no? Que el otro le pide más tiempo y el rey directamente lo que hace es condonarle la deuda. Me perdona hoy, pero ese perdón hoy tiene una relación con el último perdón, con la totalización de ese perdón que nosotros llamamos el juicio. En la teología de la época de Jesús, el juicio, que era un tema que teológicamente, religiosamente preocupaba mucho, y era un tema muy hablado por los teólogos de la época, y aparece mucho en toda una literatura de la época que es la literatura apocalíptica. Bueno, los teólogos de la época decían que Dios tenía 2 varas de medir, la misericordia y la justicia, ¿sí? Pero que la misericordia la aplica en este tiempo, en el tiempo histórico, digamos, mientras que en el juicio solo aplica la justicia. Bueno, Jesús, una de las cosas que nos inculcó es que eso no es así. Y fue un poco rompedor en esto con la teología de su época, porque él trataba de inculcarnos que en Dios justicia y misericordia van siempre juntas. Ahora, pero sobre todo en el juicio. Y entonces, por ejemplo, cuando enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y nos enseña que le pidamos a Dios perdona nuestras ofensas como nosotros también ya hemos perdonado a quienes nos ofenden, porque el que no perdona no será perdonado, y el que perdona será, es decir, en el juicio la misericordia tiene un lugar, pero esa misericordia tiene que venir precedida de la misericordia en esta vida. Entonces, sí que Dios aplica misericordia en el juicio, pero esa misericordia está ligada a cómo vamos llevando la misericordia en esta vida. No podemos llegar al final y pretender misericordia si no hay un ejercicio en la misericordia. Tenemos que conocer, podríamos decir así, conocer la misericordia nosotros para poder pedírsela a Dios. Y conocer la misericordia de nosotros es aplicarla. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ven que nuevamente, en el juicio hay misericordia, pero esa misericordia está ligada al ejercicio hoy nuestro de la misericordia. Y para eso acude estos 2 ejemplos de servidores. El servidor que debe una cantidad absolutamente innumerable
la situación que plantea la parábola es, para los oyentes de Jesús, es un gran absurdo, porque 10.000 talentos es una cantidad completamente impensable. Y nosotros tenemos que recuperar eso para poder entender bien la parábola. Tiene que ser una cantidad impensable. No podemos pensar que debe mucho, porque mucho es todavía algo pensable, sino que debe todo lo debible. 10.000 talentos, no hay una traducción porque es muy difícil la equivalencia, pero si tomamos un jornal promedio de 50 euros por día en un trabajador, depende mucho de los países lamentablemente, pero bueno, tomando un jornal así promedio, muy al abuelo pájaro, 10.000 talentos son unos 5.000 millones de dólares o de euros. Es una cifra, para el común nuestro, es una cifra impensable. Yo ni me imagino cuánto es eso, ¿no? Que bueno, sí, en los que leen Forbes, las revistas estas con los catálogos les importa mucho, pero para nosotros, para el común de los mortales, para aquellos a los que estaba hablando Jesús, es una cantidad absolutamente innumerable. Por eso toda la situación es un poco absurda, porque el servidor luego vienen exégetas que dicen, no, pero es que no se trata de servidores en el sentido de esclavos, es verdad, servidor puede ser, en el caso de un rey, un servidor de sus funcionarios, ¿no? Entonces sí, puede ser el gobernador de una provincia que debe todos los impuestos de la provincia, perfecto. Tiene traducción la situación que dice, pero al efecto que tiene la parábola en los que escuchamos a Jesús, esto es una situación completamente fuera de nuestros parámetros. De hecho, fíjense que 10.000 prácticamente es la mayor cifra que puede expresarse fácil en griego. Y entonces, cuando San Pablo dice, bueno, yo prefiero 5 ideas con mi cabeza que 10.000 palabras en lenguas. Vosotros habéis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, pero un solo Padre. O sea, Él. 10.000 es como el máximo. Bueno, entonces este hombre le debe eso y le propone al rey que le dé un poco de tiempo, que le va a devolver todo. Esa frase de por sí, ya de por sí, nos muestra una desconexión total de este hombre con su propia realidad. Nos pasa eso, ¿no? Estar desconectados de nuestra propia realidad. ¿Cómo vamos a perdonar de corazón al hermano si no tenemos ni siquiera conexión con nuestra propia realidad, con nuestra propia verdad? Que es lo que le pasa a este hombre. Este hombre está desconectado de su verdad. Y primero, el rey, podríamos decir que reacciona con ira, le va a vender la mujer, los hijos. Son muy importantes estos detalles porque en realidad en el derecho judío no existe ni el encarcelamiento por deudas, ni la venta por deudas. Al único que se podía vender como esclavo por deudas era al ladrón que no podía devolver lo que había robado. Entonces a él se lo puede vender como esclavo para recuperar parte de lo robado, pero no a su mujer. Y los hijos muy limitadamente pueden ser vendidos como esclavos. El derecho judío, el derecho bíblico, es un derecho muy humanitario, incluso en un contexto de esclavismo como es la época, ¿no? Los hijos muy limitadamente pueden ser vendidos como esclavos, pero aquí es ridículo, porque ¿cuánto puede sacar? A 2.000 denarios máximo que podía costar un esclavo, de muy buena calidad. ¿Qué tiene? 10 hijos, 20.000 denarios, debe 100 millones de denarios, o sea, 10.000 talentos son 100 millones de denarios. Nada, no representa nada en la deuda. Entonces, nos está mostrando un rey que reacciona con ira. Y eso tiene algo de irónico, ¿no? Porque este rey hace cosas que el derecho hebreo no permite. Así que es un Dios, pero es un Dios que adopta ese papel del hombre pagano. Porque esas cosas son las que hace un rey pagano, ¿no? Un poco
es muy provocativo, porque está tomando como imagen de Dios algo que a ningún judío se le ocurriría poner como imagen de Dios eso, ¿no? Bueno, pero incluso eso, incluso ese pagano, es capaz de perdonarle la deuda a su funcionario. Perdonársela por completo. Cosa que a lo mejor no sabemos si el judío lo hubiera hecho. Este rey pagano es capaz de perdonarle la deuda a su deudor. Bueno, ahora sale el funcionario y se encuentra, todos sabemos, con un compañero que le debe una cifra muchísimo menor, completamente pagable, y sin embargo lo mete en la cárcel, nuevamente, ¿no? Como les decía, no existe el encarcelamiento por deudas, lo denuncia por su deuda, una deuda muchísimo menor. El otro le pide exactamente lo mismo. Yo les diría, el otro es más moderado en su pedido, ¿no? Porque el primero pedía, dame más tiempo y te pagaré todo, cosa imposible. Y este le dice, dame tiempo y te pagaré. Así que hasta es moderado, se conoce a sí mismo. Bueno, y no lo perdona. Y ahí viene una función importante, que es la comunidad. La comunidad le informa al rey. Y uno diría, bueno, son bastante cotillas. No, no. La comunidad, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La comunidad tiene para, su comunidad, tiene para Jesús una función, digamos que irrenunciable. Es mediadora entre el rey y los suyos. En este caso tiene que precisamente, incluso en bien del servidor sin entrañas, tiene que denunciarlo. La comunidad tiene un poder, claro, obviamente no se ejerce yendo a cotillear, porque uno no le va a cotillear a Dios, pero sí se ejerce con la oración. La comunidad tiene una función de trasladar las necesidades y los problemas del mundo a Dios, y los problemas entre los hermanos a Dios. Tenemos esa función. La comunidad aquí, claro, es tan fuerte la imagen del rey, la imagen del servidor sin entrañas, que uno se olvida que hay otros personajes en la parábola que también hacen a la situación de la que está hablando Jesús. La comunidad sigue teniendo ese lugar que nos mostró el domingo pasado. Es la comunidad la que le abre los ojos al Señor acerca de la misericordia o no que circula entre nosotros. Y ese detalle de la comunidad a mí me parece algo fundamental en esta parábola. Dios ve nuestros corazones, desde luego, pero también es la comunidad la que abre los corazones de todos y los presenta al Señor. No nos terminamos de acostumbrar a que formamos parte de una iglesia, ¿no? Y que formar parte de una iglesia no es una convergencia, todos vamos al mismo sitio porque vamos a al mismo objetivo. No, formar parte de una iglesia es formar parte de un entramado en el cual va a circular perdón. Y ese perdón es administrado en la oración. Es la comunidad la que es, podríamos decir, la que tiene ese perdón en las manos, ¿no? Y lo presenta al Padre y lo pide del Padre y también controla que ese perdón circule. Ya tenía que controlar en la perícopa anterior, ¿no? Pero ahora vemos que incluso en la dimensión del corazón también la comunidad controla. En el sentido de que tenemos que estar continuamente implorando que ese perdón circule, que ese perdón funcione, que los miembros de nuestra comunidad se perdonen unos a otros, porque de eso depende que nuestra comunidad, que no es el reino, vaya manifestando el reino cada vez mejor. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.